Sí, esta es una pequeña explicación sobre la vela japonesa martillo, ¿vale? Hammer en inglés. El video va a ser muy fácil de entender, tampoco tiene mucha ciencia, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es detectar la vela martillo, ¿vale? Quizás otra persona lo conozca con otro nombre, yo lo llamaré también, si estudiamos un poco más las velas japonesas, exactamente no es el martillo en algunas ocasiones, pero vale, cumple la misma función, ¿vale? Lo importante es detectar la misma función. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a buscar este tipo de vela, ¿vale? En los gráficos. Primero que todo, pues la vela, vamos a coger cualquier cotización, ¿vale? En este caso cogemos esto. Y la idea es, ¿cómo es la vela? ¿Vale? Pues la vela es, aquí tenemos un ejemplo de ella, ¿vale? La vela se forma de esta forma. Lo que hace es de que el precio bajó con bastante fuerza, pero encontró resistencia, encontró soporte o suelo, ¿vale? Y fue rechazado el precio y encontramos este tipo de vela, donde el cuerpo, ¿vale? El cuerpo de la vela es mucho menor al de la mecha, ¿vale? Aquí vemos un cuerpo de una vela, ¿ves? Tiene bastante fuerza, ¿vale? Lo encontramos con bastante fuerza, ¿vale? Y aquí, esto es una vela, ¿vale? En este caso sería una vela martillo, ¿vale? No exactamente en este caso no tenía este nombre, pero bueno, es un ejemplo. ¿Vale? Vamos a encontrar otro tipo de velas, ¿vale? En este caso una hora. Si trabajamos con 4 horas o diario, pues vamos a encontrar menores velas, ¿vale? Vamos a encontrar mucho menos ese tipo de velas. Pues si trabajamos con 5 minutos o con 15 minutos, pues tenemos mucha más posibilidad de encontrar este tipo de velas, ¿vale? Estamos en el Dow Jones. Que queramos, por ejemplo, trabajar con el euro dólar, pues vamos al euro dólar. A ver qué encontramos en este caso, ¿vale? En este caso aquí no encontramos vela, podemos irnos a un minuto, ¿vale? Para operar con 60 segundos. Y lo que necesitamos es este tipo de formación, este tipo de vela, ¿vale? Ser un poco más pequeño el gráfico y vamos avanzando, ¿vale? En este momento vamos viendo que si encontramos este tipo de vela y si encontramos este tipo de vela en algún momento, pues tenemos una señal. Por ejemplo, aquí tenemos una señal, ¿vale? Aquí está un poco más cercano a lo que esperábamos, ¿vale? Aquí tenemos ese tipo de vela. Este tipo de vela la vemos aquí, ¿vale? Vemos de que la cotización, aquí hay una zona de resistencia, bueno, una zona de soporte en este caso, ¿vale? Y aquí vemos de que hubo una vela, ¿vale? Tocó y fue rebotado al alza. Entonces aquí tenemos pues una señal al alza, ¿vale? Aquí también podemos encontrar, antes de que acabe la vela, otro tipo de formación. Vemos de la vela, esperemos que acabe el minuto, ¿vale? Acaba de empezar la vela, ¿vale? Pero está en la mitad de las gráficas. Que funcione, si tiene posibilidad de funcionar, pero siempre es aconsejable hacerlo en zona de perdón, en zona de soportes, ¿vale? O cuando tenemos una fuerte caída, pues si encontramos este tipo de vela, nos va a ser mucho más efectivo. Perdón. Vamos a buscar otro tipo de gráfico, ¿vale? Vamos a ir con el oro, por ejemplo. Pero cuando encontramos de momento ninguna vela en 4 horas, vamos a buscar en 1 hora. Aquí, por ejemplo, tenemos un igual, ¿vale? Damos una vela, ¿vale? Que fue casi todo el cuerpo es mecha. Vamos a ver la gráfica, perdón. Casi todo el cuerpo es una mecha y el cuerpo es pequeño. ¿Veis? Es decir, el precio encontró aquí zona de soporte de suelo y fue rebotado. Es decir, fue rechazado el precio porque tiene más opciones de compra. Entonces, si la siguiente, aquí tenemos una confirmación bastante buena, ¿vale? Si el siguiente gráfico, ¿vale? Es una vela alcista, ¿vale? Generalmente tenemos un 80-90% de posibilidades de que la siguiente vela también sea alcista, ¿vale? Eso es una señal muy buena, ¿vale? Una señal muy buena y aquí para opciones binarias sería una señal excelente, ¿vale? Una señal excelente porque la siguiente vela generalmente siempre es alcista también. Generalmente cuando encontramos esto,
¿vale? Vemos aquí que está en la zona de soporte, ¿vale? En la zona de soporte, como lo veis, ¿vale? La zona de soporte sería esta, ¿vale? Porque aquí he intentado bajar, no ha podido, aquí he intentado bajar, no ha podido, aquí fue una vez, pero regresó otra vez al precio, aquí intentó una vez, aquí intentó otra vez y no ha podido, ¿vale? Encontramos zona de soportes, ¿vale? Zona de soporte en los $1.282, y aquí lo quebró la primera vez y fue rechazado. Es una buena señal, primero que todo, y segundo, la siguiente vela nos dio una señal en compra, y generalmente la siguiente vela, es decir, la tercera vela en este caso, ahí es cuando nosotros haríamos un call, ¿vale? Nos saldría una señal en compra, una muy buena señal, ¿vale? Realmente lo que tenemos que estar pendiente de los gráficos, ¿no? Y para tener una mejor confirmación, pues trazar resistencias y soportes, que lo puedes ver en otros gráficos, y aplicarlo, ¿vale? No es más, es decir, lo único que tenemos que estar es pendiente de los gráficos y ver cuando tengamos una especie de martillo, ¿vale? A ver si podemos encontrar otro tipo de martillo. Y aquí vamos a encontrar otro, ¿vale? Aquí estamos en la zona de soporte, ¿vale? Tenemos la zona de soporte, que sería esta, el oro, ¿vale? Aquí vemos de que intenta bajar, pero ha rechazado el precio, intenta bajar, ha rechazado el precio. Aquí vemos una especie de martillito pequeñito, ¿vale? Que también nos puede dar una buena señal, pero no es tan alto, no, la mecha no es tan larga. Está bien, bastante bien, pero bueno. En cambio, esta vela sí es con bastante fuerza, ¿lo veis? Baja, casi es más de 3 veces el cuerpo que que la mecha, ¿vale? Y la siguiente señal sí no sube. Otra buena opción para tener este tipo de velas es cuando encontramos una especie de doble suelo, ¿vale? Aquí encontramos una especie de doble suelo, ¿vale? Aquí también encontramos un doble suelo, pero eso ya lo veremos en otra explicación. Voy a hablar solo de dobles suelos, ¿vale? Que nos puede hacer que nos puede también ayudar los martillos, ¿vale? Vamos a seguir buscando más gráficas, pero bueno, en principio es esto. También podemos llegar a encontrar martillos invertidos, ¿vale? O estrella fugaz, que se llaman en otras partes, pero ya lo explicaré también en otra ocasión, que es exactamente, haría lo mismo que el martillo, ¿vale? Exactamente lo mismo que el martillo este, ¿vale? Pero a diferencia que es de tendencia alcista bajista. Por ejemplo, llega a lo máximo y es rechazado y nos envía una señal en venta, ¿vale? El mismo martillo, pero invertido. Pero bueno, ya lo explicaré en otra parte, ¿vale? Espero que haber explicado bien el gráfico, ¿vale? La información, siempre buscando resistencias y soportes, ¿vale? Y esperar la formación del martillo. Si queréis que hable sobre el doble suelo o doble techo o martillos invertidos o estrella fugaz, me gustaría que comentarais y me dijerais qué queréis que explicaré primero. Muchas gracias y espero que sea útil el vídeo. Espero que lo compartáis también en YouTube y os suscribáis en YouTube. Un saludo y buen trato.